vamos a continuar con nuestro estudio. Dijiste ahora acerca de las sectaristas. Hay dos puntos que dijiste que consideramos hermanos a las iglesias de alguna forma, aunque tengan un poco de verdad, las fundamentales todavía no hay mucho. Con relación a lo que dijiste último, considerando la iglesia mexicana como una secta, cuando pues algunos lugares de Cristo, Sí, podrían dar como la razón por la cual creo que es una secta. Ok. En los grupos sectarios o de tendencia sectaria dentro del cristianismo, cuando ya uno ve las marcas y dice, no, aquí no hay cristianismo verdadero, no significa que todas las personas que estén allí sean falsos cristianos. Es posible que muchos sean verdaderos cristianos. A lo mejor no la mayoría, no el porcentaje más alto, pero sí hay muchos que pueden tener esa fe en Cristo. Mire, fundamentalmente, bueno, en el G12, la misión carismática internacional, hay varios elementos que la convierten en una secta. Uno, una secta la podemos identificar cuando hay un hombre o una persona que se levanta como el máximo líder o el iluminado, o él es el que tiene el pleno conocimiento y el resto de la congregación depende prácticamente exclusivamente de él. Cuando se da esta clase de papismo dentro de una agrupación que se llama cristiana, aunque eso no lo hace automáticamente una secta, sí lo identifica con una tendencia sectaria. ¿Cierto? Ahora, eso es lo que yo veo en la misión carismática, que se relaciona con el segundo punto que la descalifica, y es la ausencia de una predicación bíblica. Lo digo no porque yo haya ido, bueno, fui una vez que no pude escuchar nada porque era muy bueno, pero sí por los carismáticos, aunque no me agradaría usar ese nombre porque no toda iglesia que lleva el nombre de carismático es como la carismática internacional. Creo más bien que ellos se aplicaron para sí un nombre que no les correspondía. He conversado con estos carismáticos y ellos lo que plantean y lo que tú puedes ver en los libros es que no hay una exposición bíblica, sino una exposición de la visión de César Castellano. Cuando en una iglesia o en una agrupación religiosa el contenido central de lo que se enseña o se predica no es la visión de Cristo que está revelada en las escrituras, sino la visión de un hombre o de una organización, como hace el catolicismo romano, es una tendencia sectaria. Y ahora, respecto a la salvación dentro del G12, ¿cómo se concibe la salvación? Es cierto que ellos piden que la gente ore y diga, Señor, te entrego mi vida y te reconozco. Pero la salvación dentro del grupo G12, dentro de esto, depende de varias obras que ellos hagan. Uno, aceptar la visión de César Castellano. Si se sale de la visión o se va de esa visión, es declarado una persona maldita. Sí. Y muchos ex carismáticos, bueno, entendiendo, recuerden, cuando hablo de ex carismáticos no me refiero a los pentecostales, sino a los de la Iglesia Carismática Internacional, a los del G12. Si vamos a usar este nombre, muchos ex G12 con los que he conversado psicológicamente salieron muy afectados, y una de las cosas que hace que mucha gente se mantenga dentro de ese círculo sectario es porque ellos no quieren ser malditos. Eso es una secta. La salvación depende de la identificación con la visión y mantenerse en la visión que ellos tienen. 3.
La salvación y la santificación del cristiano se concibe como un proceso pseudo-psicológico en el cual las personas se someten a ciertas terapias de índole animista y, como digo, pseudo-psicológica, porque muchos de los psicólogos científicos no comparten eso que ellos tienen en esa práctica de una regresión a lo cristiano o regresión acompañada de versículos bíblicos, donde a la persona para ser reconocida como cristiana o como miembro de su secta se les pide que vayan a 2 o 3 encuentros donde se someten a una serie de terapias y los llevan a una práctica que me parece que se relaciona más con el espiritismo que con el cristianismo, donde experimentan instrumentos una regresión a ciertos estados en la historia de su vida, y algunos van hasta el vientre. Y conocí a una chica, una niña de 13 años, a la cual yo le enseñaba clases de piano, y en una de esas clases ella me decía: profesor, tuve una bendición enorme, un encuentro, y eso fue tan hermoso que yo estaba en una habitación y yo sentí que entraba un hombre que me tomaba en sus brazos, y cuando estaba en sus brazos yo recordé todo cuando estaba en el vientre de mi madre y cuando estaba de 1 año y de 2 años. Y ahora, ¿es eso cristiano? No. Y ahora, la salvación y la santificación depende de esas cosas. Miren, de reconocer a César Castellanos como el ungido, como el mío, de estar siempre dentro de la visión que ellos tienen, no la visión bíblica, sino de la visión de César Castellanos. Surtir el proceso de los encuentros y post-encuentros y de esas terapias pseudo-psicológicas para que ella pueda reconocerse como salvo y santificado. Y el resto de cosas que no las quiero mencionar, pero no tendríamos tiempo. Para mi perspectiva. Pastor, lo que pasa es que tú dices, puede haber una persona salva, por ejemplo, en avivamiento, en el Dios o algo. ¿Por qué si estamos hablando, por ejemplo, de que si nos estamos basando en que tiene que ser una doctrina bíblica, y allá no hay una doctrina bíblica, ¿cómo puede la palabra ejercer un poder a través del Espíritu Santo en una persona para que lo mantenga ahí? Mira, el apóstol Pablo se había criado en el judaísmo, lo único que conocía era eso. Él no conocía el cristianismo, más bien lo perseguía. Estando en esa función de baile, cerveza, guitarra y canción, no, yendo a Damasco a perseguir los cristianos, el Espíritu Santo lo convierte. ¿Me dio alguna predicación? No, ¿verdad? Así que no puede hacer el Espíritu Santo eso con algunos. Bueno, es obvio que en la Biblia no se nos muestra que el medio usual que el Espíritu Santo usa sea el medio usual del Espíritu Santo es la predicación. Pablo dijo que cómo creen si no oyen. Así que puede que haya unos destellos de luz muy opacos, pero a través de esos destellos de luz del Evangelio, Dios puede salvar. El Espíritu Santo puede generar. Y los podemos encontrar incluso dentro de esos grupos. Y ahora, no perecerán. Y el Señor en su gracia, así como sacó a Pablo del judaísmo, estoy confiado que sacará a toda esa gente de esos grupos. Y aquí hay muchos que pueden dar testimonio. Estaban en algunos de esos grupos sectarios, eran salvos y el Señor los sacó. ¿Significa eso que nosotros estamos calificando y diciendo no, pueden ir al G12? Pues allí el Señor salvó a unos cuantos. No lo vamos a recomendar, porque no solamente no es una iglesia menos pura o impura, sino que es falsa. Bueno. A ver, diga. El logro en el sentido que podemos condensar la doctrina o tenerla más fácil de aprender. Pero por ejemplo la gente puede decir, ya me sé los puntos número 1, número 2, número 4 y los asuntos
como conocimiento y no como algo realmente del espíritu, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado por el otro extremo. Y la salvación se reduce simplemente a una comprensión racional de la verdad, y no es cierto. Como yo les dije al principio, aclarando, el hecho de estar en una iglesia bíblica que conozca la doctrina bíblica, que pueda recitar los cánones de Hedor y la confesión de Westminster y el catecismo de Heidelberg, bueno, y la confesión bautista, por el hecho de que uno pueda recitarla con sus textos bíblicos, eso no garantiza que estoy salvo, porque la salvación no depende de ninguna obra. La salvación es por gracia, es una regeneración que el Espíritu Santo hace en mí. Pero la salvación siempre está relacionada con la doctrina correcta, o sea, con lo correcto de Cristo, ¿cierto? Aunque sean en destellos muy leves. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a ver hoy, a intentar ver una de las marcas. Otra de las marcas es que la iglesia verdadera es una iglesia apostólica. Toda iglesia verdadera tiene que ser necesariamente apostólica. Si no es apostólica, es una iglesia falsa. ¿Qué significa esto de ser apostólico? Bueno, la iglesia católica dice que ella es apostólica porque ella puede trazar en la historia, puede trazar la sucesión hasta los apóstoles. Es decir, que el obispo de Roma que hay hoy, el Papa, ¿cómo se llama? Benedictus XVI, bueno, ellos pueden demostrar que Benedictus XVI fue ordenado por un obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, y llegan hasta los apóstoles, hasta Pedro. Bueno, Pedro o otro de los apóstoles. Y mire, no peleamos tanto por eso. Es cierto, el catolicismo romano puede trazar una historia que va hasta prácticamente los apóstoles. Pero la apostolicidad de una iglesia no se relaciona con esa clase de sucesión. La apostolicidad de una iglesia se relaciona con que la verdadera iglesia está cimentada. Bueno, esta es la First Baptist Church en San Andrés. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser una apostólica, pero bueno, allí ven mi tendencia eclesiológica. Ok, la iglesia bíblica, la apostolía